En la ciudad vieja de Jerusalén, 7 de las 8 puertas que dan acceso al interior de la muralla son los puntos de reunión. La octava, la Puerta Dorada, situada en la parte oriental de la explanada de las mezquitas, también es el lugar de reunión clave, pero permanece sellada a la espera de que vuelva el Mesías. A su llegada, la puerta se abrirá y por ella entrará el Redentor, seguido de los miles de judíos y musulmanes enterrados en los cimientos situados allí de forma estratégica, con la esperanza de ser los primeros en seguirle. Hasta que venga el Salvador, amigos, mejor quedamos en alguna de las otras 7 puertas. Aventureros y aventureras, bienvenidos. Estamos a jueves, un capítulo más. Hoy tenemos a una de las personas más interesantes que probablemente ha venido a Desafío Viajero. Miquel Ayestarán, reportero de guerra, periodista, desde luego que aventurero, y que nos va a hablar sobre su última obra, Jerusalén Santa y Cautiva, que está recién salida del horno. Así que, sin más dilación, comenzamos. Miquel, bienvenido a Desafío Viajero. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Muy bien, encantado de saludaros. Genial. Bueno, porque estás ahora en Jerusalén, ¿es tu residencia habitual? Sí, Jerusalén es mi residencia habitual desde el año 2015 y vivo allí en la calle del Profeta Eliseo desde ese año con mi familia. Ah, qué bueno. Bueno, desde luego, yo he estado un par de veces en Jerusalén y la verdad es que es de esos lugares que volvería cada año por la sensación tan especial que se siente cuando se está allí. Evidentemente tiene sus cosas pues malas, ¿no? Porque más que una ciudad aquello parece, no sé muy bien cómo explicarlo, pero hay algo especial, ¿verdad? ¿A ti te gusta vivir en Jerusalén? Bueno, es una ciudad intensa, diría yo, ¿no? A mí me gusta y de hecho a mí nadie me envió a Jerusalén, fue una elección personal y ahí seguimos, ¿no? Año a año vamos un poco renovando el contrato familiar, digamos. Lo que ocurre en mi caso personal es que yo desde el año 2005 al 2015 trabajaba de enviado especial y pues en todas las movidas que te puedas imaginar en Oriente Medio y no tan medio, digamos desde Túnez hasta Afganistán, y necesitábamos un lugar, ¿no? donde estar juntas de nuevo la familia, donde vivir, un lugar que fuera seguro, y yo siempre pues tenía esta ciudad marcada, ¿no? en mi mapa, pero no se había dado las circunstancias para poder ir allí, hasta que ese año pues bueno, se conjugaron todos los astros, cogimos un avión y cambiamos a Azpeitia, el pueblo del País Vasco donde vivíamos, y nos fuimos desde el monte Izarraitz al monte de los Olivos, y ahí estamos. Menudo cambio de monte, ¿eh? Sí. Bueno, acabas de publicar Jerusalén Santa y Cautiva. A mí me ha llamado muchísimo la atención porque hay infinidad de libros que hablen de la historia de Jerusalén, la cantidad de conflictos, de problemas que ha habido en Jerusalén, desde un punto de vista histórico, ¿no? Yo recuerdo hace unos años que leí un tochazo de biografía de Jerusalén, no recuerdo el autor, ahora está saliendo en imagen, pero que me encantó para conocer toda la historia, desde el principio hasta la actualidad. Sin embargo, tú has hecho algo totalmente distinto que yo nunca había visto, ¿no? Que es cómo alguien que vive en Jerusalén habla de su ciudad. Bueno, yo había escrito 2 libros anteriores sobre Oriente Medio y siempre había mencionado Jerusalén, aparecían en los libros, pero me daba mucho respeto, sinceramente, me daba mucho respeto enfrentarme a la ciudad y al final pues he vencido ese miedo y le he dedicado el libro entero, ¿no? Como corresponsal me parecía una obligación moral, ¿no? Mostrar ese Jerusalén que hay más allá de las crónicas de la tele o de la radio, de los periódicos, que es lo que yo trabajo cada día. Y después también, pues bueno, tiene ese factor. Es una ciudad que a todo el mundo nos suena, todo el mundo tenemos su nombre en la cabeza, la tenemos bastante mitificada, diría yo, sobre todo por nuestra formación judeocristiana. Y luego cuando vas ahí, pues cada uno se encuentra con una ciudad diferente, ¿no? O la interpreta o tiene unas vivencias diferentes. Entonces lo que he intentado yo es que nos cuenten Jerusalén las personas que viven o trabajan en la ciudad vieja, que al final es la madre del Cordero, ¿no? Y es el lugar, pues, el clímax de cualquier viaje a
a Tierra Santa, ¿no? Es ese kilómetro cuadrado metido entre murallas donde están los 3 lugares santos, ¿no? La zona de las mezquitas, el Muro de los Lamentos y el Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro, exactamente. Claro, porque a pesar de que son 3 lugares míticos, ¿no? Uno piensa, antes de ir a Jerusalén, incluso ya estando en Jerusalén, ¿no? Te cuesta darte cuenta de esto, de que es algo que va más allá de cristianos, judíos y musulmanes, ¿no? De que dentro de ellos hay escisiones que conviven entre sí. Más que convivir, yo diría que coexisten. Sí, desde fuera es esa visión uniforme que tenemos, ¿no? de la Jerusalén de las 3 grandes religiones monoteístas. Lo que pasa es que cuando llegas y rascas un poco te das cuenta de lo que tú estás diciendo, ¿no? De que las divisiones que hay entre los musulmanes, de las subdivisiones entre cristianos y de la inmensidad de subdivisiones entre los judíos, ¿no? No es algo uniforme, como nos puede parecer desde fuera, ni muchísimo menos. Y más que una ciudad, hay gente que lo define como una no ciudad, ¿no? Porque todos estos grandes grupos viven juntos, pero no están mezclados. Incluso yo diría que viven de espaldas los unos a los otros. Incluso dentro de las propias escisiones de cada una de las religiones, ¿no? Yo recuerdo, entras en el Santo Sepulcro y te das cuenta de que una zona está controlada por los griegos ortodoxos, otra por los coptos, la zona de Santa Elena por los católicos, ¿no? Incluso lo que más me llama la atención es la famosa escalera que está en la fachada del Santo Sepulcro, que lleva allí decenas y decenas de años y que, oye, no se sabe por qué no se puede mover de allí, ¿no? Bueno, ahí hay lo que se denomina el status quo, ¿no? El status quo para que precisamente los diferentes grupos que rigen el Santo Sepulcro no se abran la cabeza entre ellos. Digamos que si ese es el nivel entre supuestos hermanos de fe, entre los cristianos, pues ya traslademos eso a la relación con musulmanes y con judíos, ¿no? Y ya nos llevamos las manos a la cabeza. El Santo Sepulcro lo que es al final es una sucesión de grupos que ponen por delante la bandera, por delante de la fe, ¿no? Los griegos con su bandera griega, los armenios con la bandera armenia, los coptos con la egipcia, los etíopes con la suya, y después están los franciscanos, que un poco nos representan a los católicos de todo el mundo, ¿no? Pero, de nuevo, están juntos, pero no están mezclados, y durante toda esta pandemia, por ejemplo, ha sido curioso, ¿no? Porque el Santo Sepulcro ha seguido funcionando como un reloj, con sus propias normas, aunque sin peregrinos, y yo pues hablaba mucho con los franciscanos de ahí, y te decían eso, ¿no? Que al final han pasado meses y meses de confinamiento y no quedaban ni para tomar un café entre ellos, ¿no? Y estamos hablando de gente que vive en la misma iglesia y han estado encerrados por el tema del COVID, las puertas han estado cerradas, ¿no? Y han mantenido pues todas sus procesiones, sus oraciones, todos los ritos diarios, ¿no? Frente a la tumba de Jesús, según la tradición y demás, pero en ningún momento han quedado ni siquiera para compartir un té ni un café, ¿no? Eso es el Santo Sepulcro. Sí. Así esa división, ¿no? Como tú dices, esa escalera que no se puede mover porque está ahí, apareció ahí un día y ahora nadie se atreve a moverla. Esa alfombra que ha tenido que ser cortada de forma especial porque hay una columna que pertenece a un grupo y no al otro, entonces la propia alfombra está cortada. Increíble. Cosas realmente sí que lo que me cuentan un poco ahí los religiosos, tanto griegos como armenios como franciscanos, que son los que más hablo, es que con las nuevas generaciones la situación está menos tensa, ¿no? Y los nuevos religiosos pues son un poco más proclives a tener relaciones entre ellos, a hablar y demás, pero lo que es la jerarquía sigue apostando por lo que tú dices, ¿no? Por marcar bien el territorio, seguir manteniendo su bandera y no mover ni un milímetro, ¿no? Ese status quo. Me gusta mucho en tu obra porque nos adentras a conversaciones o a pensamientos que tienen los propios residentes en Jerusalén, ¿no? Y nos muestras el punto de vista de un judío, de un musulmán, bueno, pues un poco de todo el compendio que podemos encontrar por allí, y eso creo que le da mucha riqueza a tu obra. Hace unas semanas estuvo por aquí en Desafío Viajero la delegada de la Embajada de Palestina en Madrid, ¿no? Y me sorprendía porque aquí en España, ¿no? O si hablamos de Occidente, pensamos en los palestinos y pensamos en musulmanes, ¿no? Y también hay cristianos. Esta mujer era cristiana palestina, ¿no? Entonces, creo que el convivir con estas personas y el vivir en lugares como Jerusalén, pues te tiene que hacer un poco cambiar todo el esquema que desde Occidente tenemos de cómo son las cosas, ¿no?
los cristianos de Tierra Santa son palestinos. Exacto. Eso es algo que se nos olvida a nosotros, pero también se le olvidaba al señor Trump, que se le llenaba la boca hablando de ayudar a los cristianos en Oriente Medio, dio visados, si te acuerdas, a los cristianos de Siria, cuando estaba el momento muy caliente de la guerra, por ser cristianos. Sin embargo, en todos los viajes que hizo a Jerusalén para estar con su amigo Benjamin Netanyahu, en ningún momento le vi que se reuniera con los cristianos de Belén, que está a 15 minutos en coche del centro de Jerusalén, ¿no? Digamos que aquí, en esta ciudad, hay un doble enfrentamiento entre tres religiones monoteístas que son incompatibles, como es el Islam, el judaísmo y el cristianismo, pero también hay un doble choque de narrativa, ¿no?, política, entre la narrativa palestina y la narrativa sionista. Eso lo tapa todo, eso digamos que lo eclipsa a todo, pero como dices, los grupos no son uniformes, ni muchísimo menos, y los cristianos de Tierra Santa son palestinos. El problema es que para personas como Donald Trump, primero son palestinos y luego son cristianos. Sin embargo, en el caso de los sirios, primero son cristianos y luego son sirios. No sé si me entiendes, ¿no? Sí, sí, sí. Según cómo lo mires, pues unos prefieren mirar primero el aspecto religioso y otros el político, ¿no? Pero al final, la realidad de los cristianos en Tierra Santa y en el resto de Oriente Medio es que están en fase de extinción absoluta, ¿no? Están saliendo de allí a una velocidad que en pocos años, pues lamentablemente, no quedarán cristianos. Bueno, de hecho creo que en tu obra aparece un porcentaje, ¿no?, de cuántos cristianos había en el siglo XIX, que era más o menos como un 11%, y en la actualidad... Lo voy a repasar porque el dato concreto se me escapa ahora mismo, sí. Pero sí, hay, las estadísticas están ahí. Sí. Si no mal recuerdo, creo que es actualmente como 1,7% de la población es cristiana, y en el siglo XIX eran como un 11%, en 1850. Sí. Bueno, tienes ahí los datos, ¿no? Y digamos que eso es una estadística no oficial, diría yo, ¿no? No oficial, porque tampoco hay un censo como tal, ¿no? Pero hay un detalle, por ejemplo, que a mí me ha llamado mucho la atención en los últimos meses, es la reapertura del Santo Sepulcro. Se reabrió después con medidas COVID para evitar la pandemia. ¿Y qué pasó? Que se puso un número fijo no podía haber más de 30 fieles dentro del templo debido a las medidas post-pandemia, bueno, a las medidas de pandemia, ¿no? Se abrió el Santo Sepulcro y ahí no hay nadie. Claro, no hay peregrinos, el país está cerrado, no hay turistas extranjeros. ¿Y qué pasó? Que no había nadie. No había nadie. Curioso. Eso significa que no había, digamos, cristianos en la ciudad vieja de Jerusalén para entrar a rezar, ¿no? Ni 30. Entonces, el templo está vacío. Y ahí tenemos este tipo de estadísticas, como dices, están saliendo cifras una y otra vez, pero lo cierto es que la emigración es imparable. Están saliendo, pues, yo diría que cada mes están saliendo cristianos de Tierra Santa, y eso no tiene freno, ¿no? Desde luego. Claro, mira, yo recuerdo cuando la última vez que estuve en Jerusalén, que claro, ahí se montan unas colas brutales para ver el Santo Sepulcro, ¿no? Y dije, a ver, de horas. Sí, de horas. Yo pregunté, ¿a qué hora abren? A las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana estaba allí como un clavo, ¿no? Y claro, el momento en que entras tú solo prácticamente, pero una cosa es que la iglesia del Santo Sepulcro abra a las 4 de la mañana, y otra cosa es cuando abre el Santo Sepulcro en sí, ¿no? Exactamente. Y abrían a las 8 de la mañana, ¿no? Y claro, había ahí un sacerdote griego ortodoxo que yo le pregunté, por favor, que es que me he pegado el madrugón de mi vida, ¿no? No podemos hacer la excepción de ninguna manera. Son muy bordes, sí, son además muy bordes. Los griegos tienen la fama y es una realidad, son bastante bordes con ese tema, y son ellos los que custodian el edículo en sí, está en su parte de la iglesia, ¿no? Con lo cual necesita su permiso. Sí, mira, esas horas de espera que necesitabas antes y ese ambiente que se llegó a alcanzar antes de la pandemia, en el cual a mí me parecía imposible encontrar una espiritualidad mínima en Jerusalén, ¿no? Entre tantos grupos, tantos idiomas, no sé, tanta gente, ¿no? Hablando, murmullo, ruido, 2 horas para acceder al edículo, donde podías estar un segundo. No sé, a mí le restaba mucha espiritualidad a Jerusalén, para mí, ¿eh? Y lo que ha ocurrido con la pandemia ha sido justo lo inverso. Cuando se ha cerrado el país, las calles de la ciudad vieja se han vaciado,
ir al Santo Sepulcro ahora a las 5 de la mañana es otro rollo. Creas o no creas, la fuerza que adquiere el templo en vacío, el olor a humedad, el sonido, la acústica que tiene ese templo, los franciscanos rezando en un lado, los armenios al otro, los griegos al fondo, el incienso, las velas. Ahora mismo yo la verdad es que he descubierto otra Jerusalén por culpa de la jodida pandemia. Sí, sí, desde luego. Porque, ¿sabes? Y volviendo otra vez al Santo Sepulcro, yo la sensación que he tenido casi siempre que he estado allí es de ansiedad. O sea, están todos los peregrinos ahí apelotonados, empujándose a ver quién entra primero, ¿no? Que te has colado, que no sé qué. No se respira esa espiritualidad de la que ahora mismo estás comentando y que se ha acrecentado gracias a la pandemia, ¿no? Sin embargo, Miquel, hay otro sitio en Jerusalén que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que sería como el que está enfrentado con el Santo Sepulcro, de cuál es la tumba auténtica, que es la tumba del jardín. No sé si te suena. Bueno, yo creo que no. Eso pasa mucho, ¿no? Pasa con en este caso, los anglicanos, por ejemplo, defienden esta tumba del jardín. Pero bueno, yo creo que no hay... Puede haber debate en algunas cosas concretas, ¿no? Debate, digamos, sobre si es el lugar histórico, el lugar bíblico o no. Con la tumba del jardín yo lo tengo bastante claro que el Santo Sepulcro es el Santo Sepulcro. Eso no hay... Eso, a mí ahí no me entran dudas, ¿no? Pero sí, es otro sitio también, bueno, está bien. O sea, a mí también me gusta visitarlo. A mis hijos les ha tocado ir a un colegio anglicano y cada año tenemos que ir también a este lugar, ¿no? Pero vamos... donde está el Santo Sepulcro, ¿no? Sí, a nivel... No solamente... Yo no entro ya en el debate de si realmente está ahí es la tumba real, el lugar, que yo creo que sí, que ese sí es el Gólgota, ¿no? Sí, sí me parece. En este segundo lugar, en este jardín del templo, pues tengo mis dudas, ¿no? Pero bueno, es otra interpretación. Y lo que pasa también en Jerusalén es que con muchos años de tradición los lugares se consolidan, ¿no? Pasó con la Vía Dolorosa. Claro. La Vía Dolorosa es el lugar por el que Jesús subió con la cruz. No lo sabemos. No lo sabemos porque no sabemos dónde estaba el Palacio de Poncio Pilatos. No sabemos de dónde salió Jesús con la cruz exactamente, ¿no? Hay diferentes posibilidades, ¿no? Con lo cual la Vía Dolorosa sí que hasta los propios franciscanos te reconocen que no es el camino original, pero con años y años de tradición se ha ido consolidando esa vía que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? El Santo Sepulcro, sin embargo, no hay duda, y todo el mundo está de acuerdo en que el Santo Sepulcro es el Santo Sepulcro, ahí no hay lugar a dudas, pero bueno, sí, al menos la tradición arqueológica histórica es lo que nos cuenta. Exactamente. Pasa lo mismo con el lugar de la Última Cena, ¿no? Sí. Todos más o menos estamos de acuerdo en que se trata del cenáculo en la puerta de Sion. Bueno, y ahora mismo está la tumba del rey David, ¿no? Para los judíos ultraortodoxos. Sin embargo, para los siríacos está al final de la calle Ararat. Ahí hay una pequeña iglesia donde dicen que fue ahí la Última Cena. Tampoco lo sabemos, ¿no? Nadie estuvo ahí, nadie tiene una prueba científica que diga, pues fue aquí, fue allá. Pero este es uno de los debates también que genera siempre Jerusalén a todos los viajeros, ¿no? Realmente este es el lugar por donde Jesús caminó, o el Monte de los Olivos, ¿no? Que ahora mismo no tiene olivos. La gente dice, joder, pero si aquí quedan muy pocos olivos, ¿no? Casi todo son tumbas. Es un enorme cementerio, ¿no? Ahora mismo está lleno de lápidas. No lo sabemos, ¿no? Pero es parte del viaje, ¿no? Intentar descubrir y comparar y contrastar ese Jerusalén bíblico con el Jerusalén actual, ¿no? Para mí es parte del juego que tiene esta ciudad, y como viajero uno de los aspectos más fascinantes, porque al final estamos hablando de la Biblia que, creas o no creas, es una de las mayores historias jamás contadas, ¿no? La Biblia es una gran historia, es un gran relato, ¿no? Con lo cual, creas o no creas, tienes ahí un relato que está, digamos, está protagonizado por un pueblo que son los judíos, y que se desarrolla, muchos de esos escenarios están en una ciudad que hoy en día la puedes visitar, ¿no? Con lo cual esa superhistoria la puedes intentar trasladar al presente, ¿no? Y como viajero a mí eso es una cosa que me fascinó desde el primer día que visité Jerusalén, ¿no? Esa traslación en el tiempo. Desde luego, bueno, la gran historia, ¿no? La historia de la Biblia, y qué paradójico que Jerusalén signifique la ciudad de paz, ¿no? Tierra de paz. Sí, y bueno, y qué paradójico también
que las dos grandes religiones, digamos, que tienen el gran pulso por la posesión de Jerusalén, como son musulmanes y judíos, pues bueno, la ciudad, el nombre de Jerusalén, ¿sabes cuántas veces aparece mencionado en el Pentateuco? No. Ninguna vez. ¿Cuántas veces aparece Jerusalén en el Corán? Ninguna vez. También es muy significativo eso, ¿no? Son ahora mismo las que están en el pulso más firme, ¿no? Musulmanes y judíos. Y como me decía un franciscano cuando yo llegué allí, los cristianos intentamos cristianizarla y fracasamos. Los musulmanes han intentado durante siglos islamizarla y hemos visto que han fracasado. Y ahora estamos en la época en la que los judíos están intentando judaizarla a toda costa, ¿no? Hablan de su capital eterna, indivisible. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Hasta ahora lo que sí ha demostrado esta ciudad es que ha sido imposible de monopolizar por una de las grandes religiones, ¿no? Por eso yo desde luego en el libro he intentado mostrarla como lo que yo siento, ¿no? Que es una ciudad indomable y que es una ciudad para todos. Exacto. De hecho, mira, me sorprende, siempre me ha sorprendido, me ha llamado mucho la atención, siendo que, bueno, toda la zona del muro, ¿no? Está controlada por Israel, la explanada de las mezquitas, que es, si no me equivoco, es Israel igualmente, ¿no? Solo que es como una parte donde permiten a los musulmanes pues, ir a rezar a la cúpula de la roca, la mezquita Al-Aqsa, etc. Siempre me he preguntado si la explanada de las mezquitas, que en realidad debería ser el lugar más sagrado también para los judíos, ¿no? Ahí estaba el templo de Salomón, el templo de Herodes. Siempre me he preguntado, ¿no? ¿Por qué los judíos sí que respetan eso, ¿no? Dicen, pues nos cargamos la cúpula de la roca, la mezquita Al-Aqsa y reconstruimos el templo de Jerusalén? ¿Tú por qué crees que sí que se mantiene ese, vamos a ponerlo entre comillas, respeto hacia la explanada de las mezquitas? Hombre, quiero decir que hay un movimiento ultranacionalista radical que sí que apela a la destrucción del Domo de la Roca para levantar el templo, pero ahora mismo es un movimiento minoritario, ¿no? Quiero decir que la inmensa mayoría de los judíos del mundo no osan poner un pie en el Santo Santorum. O sea, es el lugar más sagrado para el judaísmo, el monte del templo. Entonces ellos hasta el juicio final no pueden poner un pie allí, ¿no? Eso lo tienen muy claro y no hay debate. Solamente hay pequeños grupos de radicales que apelan a la destrucción de ese santuario musulmán, ¿no? Digamos que es también parte de ese pulso, ¿no? Por eso, precisamente de ese conflicto que tenemos en Jerusalén, porque yo creo que son 15 hectáreas lo que tiene la explanada de las mezquitas o el monte del templo, que son las más disputadas del mundo. No hay lugar con semejante disputa. Es el lugar más sagrado para los judíos porque, según la tradición, allí levantó el rey David el primer templo, aunque todavía no han encontrado ninguna muestra de ese templo, y por eso están cavando de una forma desesperada, ¿no? Para intentar buscar restos de ese primer templo, ¿no? No ocurre lo mismo con el segundo templo. Del segundo templo sí hay restos, ¿no? Lo que ocurre es que, cuando los judíos pierden su control allí, en los últimos 2000 años han pasado otros pueblos, y entre ellos pues han pasado los musulmanes, ¿no? Que ellos mantuvieron el carácter sagrado de ese monte, que al final no deja de ser un monte, es el monte Moria, y donde los judíos tenían según su tradición, hubo el primer templo. Los musulmanes conservaron ese carácter y levantaron ahí su santuario de la roca y la mezquita de Al-Aqsa sobre la misma piedra del sacrificio, compartida para judíos y para musulmanes, ¿no? Al final lo que hay en el Domo de la Roca es una piedra. Sí, exacto. Es una piedra. Eso es lo que hay, no hay nada más. Tú entras dentro y hay una piedra. Y esa piedra pues es sagrada para judíos y es sagrada para musulmanes. Según los musulmanes, de ahí ascendió Mahoma a los cielos. Vaya usted a saber de dónde ascendió Mahoma a los cielos. Pero tenemos la fiesta montada, ¿no? Entonces, claro. Y eso desde luego no lo van a solucionar los radicales de ninguno de los dos lados, ni los radicales musulmanes ni los radicales judíos. Ahora mismo el lugar está gestionado por Jordania, que es el que gestiona los lugares santos sobre el papel, pero el control de seguridad, el control sobre la zona es el control absoluto de Israel, ¿no? Es el que tiene la fuerza sobre el terreno y quien ocupa la parte oriental de Jerusalén desde el año 67, y la ciudad vieja está en la parte oriental. Desde luego que muy especial, cruzar a la explanada de las mezquitas por esa plataforma de madera, ¿verdad? Que está al lado del muro, ¿no? Pasas los controles, ¿no? Desde luego que es muy especial. Mira, una de las cosas que a mí sí más me fastidia de los viajes es regresar a mi casa
y que alguien me cuente algo del lugar en el que he estado y que me lo he perdido, ¿no? Y eso pasa en infinidad de ocasiones con tu obra, donde recomiendas cafés, restaurantes, haces una mini guía de recomendaciones que tú haces de tu día a día al final, ¿no? Y digo, me cago en la leche, que yo esto me lo he perdido, ¿no? Esa es la diferencia entre viajar y vivir, sí, ¿no? Cuando viajas tienes otras prisas, otras urgencias y sobre todo no tienes tiempo. Cuando vives, lo mejor de todo es que tienes tiempo. Puedes ser más selectivo, tienes más tiempo, ¿no? Y eso te ayuda mejor a reposar los lugares, a hacer una mejor selección y al final elegir los lugares donde te sientes cómodo. Cuando viajas, muchas veces las selecciones son de urgencia y dices, pues tengo que comerme un falafel aquí, no voy a andar buscando el falafel de Abu Mohamed, no. Tienes que comes y sigues porque tienes una agenda y tienes un vuelo a las 4 de la tarde, ¿no? Es la diferencia entre viajar y vivir. Eso es. Mira, de hecho, uno de los barrios de los que hablas, que a lo mejor es el gran desconocido de la Jerusalén Vieja, es el barrio armenio, ¿no? Y nos presentas esa calle Ararat en representación de la gran montaña, ¿no? Donde está el Arca de Noé, supuestamente, y que yo, si he pasado por allí, no soy consciente de ello, la verdad, ¿no? Así que me obligas a ir, ¿eh? Me estás obligando. No, el barrio armenio para mí es el gran desconocido. Aparece en todos los mapas. Si tú te fijas en cualquier mapa de la ciudad vieja, el que tenemos nosotros, por ejemplo, ocupa, yo creo que es como una tercera parte el barrio armenio ocupa como una tercera parte de lo que es la ciudad vieja. Es enorme. Sí. Y lo que es al final es un gran convento. Es un enorme convento que levantaron desde el siglo IV. Están los armenios en Jerusalén, desde el siglo IV. Y hasta ahora pues era una zona donde poco a poco lo que ha pasado en esa zona es que se ha ido despoblando, ¿no? Los armenios se han ido yendo de Jerusalén y ahora quedan muy poquitos. Entonces lo que pasa con los grupos de turistas y los peregrinos es que pasan por el barrio armenio sí o sí, sobre todo los judíos para ir al muro tienen que pasar sí o sí por el barrio armenio, si entran por la puerta de Jaffa, y los cristianos también. Muchas veces paseando pues te acercas al barrio armenio, pero no te das cuenta que estás en el barrio armenio porque no hay nada, ninguna atracción especial, aunque yo siempre digo que la Catedral de los Santiagos que está para mí, junto con el Santo Sepulcro, es la iglesia más bonita que hay en Jerusalén, ¿no? Sin embargo pasa absolutamente desapercibida y ver una ceremonia armenia es una pasada. Los cánticos, los monjes, la iconografía, los colores, es una pasada, ¿no? Es muy interesante y además, como son tan poquitos, cuando vas allí estás solo. Y eso es uno de los grandes lujos que tiene también pues el poder viajar con tiempo en lugares como Jerusalén. Sí. Son especiales. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Y la calle Ararat, ya verás, pues si vas ahí te vas a quedar, seguro que te va a gustar, ¿no? Te va a gustar por la simpleza, no tiene absolutamente nada. Es una callejuela en bajada, con muros muy fuertes en las esquinas, pequeñas puertas y poco más, ¿no? No tiene nada más, pero lo tiene todo, ¿no? Para estar dentro de la ciudad vieja y ser un sitio con encanto. Desde luego. Son especiales los cristianos armenios. Yo recuerdo en Ereván, en la capital de Armenia, y a las faldas del Monte Ararat, ¿no? Visitar el Vaticano armenio, que es Etmiadzin, y que, pues es lo que tú comentabas, ¿no? Estar en una ceremonia de los armenios no es como la de los griegos ortodoxos, hay algo distinto ahí y que merece mucho la pena, ¿eh? Así que, pues gracias por estas recomendaciones que nos das en Jerusalén Santa y Cautiva. Pues sí, y sobre todo además los armenios en Jerusalén en concreto han desarrollado lo que es el arte de la cerámica, sobre todo los armenios que huyeron del genocidio turco. Ellos hay 3 o 4 familias que desde entonces, ellos llegaron desde Turquía, las primeras familias, porque hacía falta renovar todo lo que era el mosaico del Domo de la Roca. Y para eso los ingleses trajeron a los primeros armenios. Lo que ocurrió después, comenzaron los problemas con Turquía, las familias empezaron a huir y ya vinieron armenios en masa, ¿no? Y lo que era en principio unos primeros artesanos que llegaron para arreglar el Domo de la Roca ya se convirtió en un auténtico negocio, en un auténtico arte, ¿no? Por parte de esa comunidad armenia llegada desde Turquía, ¿no?
Al final, por cierto, no fueron ellos los que renovaron sí, no fueron ellos, porque por un tema de presupuesto con los británicos y tal, pero lo que sí hicieron fue asentar el negocio, digamos, el arte de la cerámica armenia en Jerusalén, y ahora cualquier viajero que vaya, las tiendas con más luminosidad, con más colores, más especiales, ¿no?, que te vas a encontrar, es un auténtico arte que no solamente lo vas a encontrar en el barrio Armenia, hay como 3 que son muy potentes, pero también están esparcidas por el resto de la ciudad vieja, ¿no? Y no puedes venir de Jerusalén sin tu pequeña taza, por ejemplo, de cerámica armenia. Tu mapa de Jerusalén hecho por los armenios es precioso, ¿no? Pero aparte de eso, es una comunidad pequeña, pero también ellos son los que introdujeron la fotografía en Jerusalén, y hay unos fotógrafos excelentes armenios, y las grandes fotos en blanco y negro que conservamos hoy en día, de las primeras fotos de Jerusalén, las fotos históricas, esos normalmente son de fotógrafos armenios, ¿no? Con lo cual han aportado mucho a la comunidad con lo pequeñitos que son. Sí, desde luego. Pues nada, desde aquí un saludo cordial a todo el pueblo de Armenia, que desde luego es gente fantástica. Bueno, dicen ellos que incluso fue el primer país reconocido oficialmente como cristiano del mundo, ¿no? Y bueno, pues objeto de tanta historia, genocidio incluido, ¿no? Pues bueno. Un genocidio que, por cierto, Israel no reconoce. Sí, bueno, como tantos países, ¿no? Para no enfrentarse con Turquía. No, pero llama la atención, sobre todo en el caso de Israel, teniendo en cuenta el pasado reciente del pueblo judío, ¿no? Sí. Es muy llamativo, y esta minoría armenia pues lo tiene marcado, ¿no? El hecho de que no se reconozca. Y en el último conflicto de Nagorno-Karabaj también hemos visto abiertamente la cooperación militar entre Israel y Azerbaiyán, y eso ha sido muy doloroso, ¿no?, para esta minoría armenia. Bueno, Miquel, pues recomendable absoluto tu última obra, Jerusalén Santa y Cautiva. Lo de cautiva, ¿por qué es? Porque lo de santa yo creo que todos lo tenemos claro, pero cautiva... Precisamente cautiva por su santidad, ¿no? Es cautiva de musulmanes, de judíos y cristianos, que todos quieren monopolizarla, todos lo quieren que quieren que Jerusalén sea suya, ¿no? No quieren compartirla. Y ese ha sido, yo creo, que el gran fracaso de cada una de las religiones, ¿no? Cada vez que han tenido el poder han intentado monopolizarla, capturarla para ellos, pero hasta ahora, desde luego, no lo han conseguido. Qué interesante. Bueno, Miquel, esto es Desafío Viajero. Aquí todos los invitados que vienen se someten a una pregunta que tengo mucha curiosidad por saber qué me vas a responder ante esto, ¿vale? Miquel, te ponen a ti en una cena con 3 personajes históricos. ¿A quién meterías para cenar contigo? 3 personajes históricos. Pues a mí, yo cenaría muy a gusto con Jesús de Nazaret. La verdad es que me gustaría tenerlo a la mesa. También cenaría posiblemente con Julio Verne. Ajá. Tendría mucho de lo que hablar. Y, ¿por qué no?, también, pues no sé, la verdad es que metería algún egipcio también, quizás. No me importaría cenar con un faraón, ¿no? Muy quizás bien. con Ramsés. Muy bien, muy bien. Oye, pues Julio Verne, Jesucristo y Ramsés II, desde luego que iba a ser muy entretenido. Sí, ¿no? No íbamos a aburrirnos. Y vamos a viajar, por lo menos. Sí, desde luego. Oye, pues si hablas con Julio Verne, tú pregúntale de mi parte por esto de cuántas casualidades hay que aparecen en sus obras y que luego se dieron en la realidad, como de la Tierra a la Luna, ¿no? París... Pues la tengo apuntada yo también. Que son muy buenas. Pues bueno, Miquel, ahí estarán. Muchísimas gracias por estar en Desafío Viajero. Ha sido un lujo enorme tenerte para presentar tu última obra. Lo voy a poner en la descripción, donde podéis haceros con el libro de Miquel, Jerusalén Santa y Cautiva. Y como os digo siempre, aventureros, si os ha resultado interesante la entrevista de hoy, dadle me gusta, suscribiros a Desafío Viajero, activad la campanita de las notificaciones y os esperamos en www.desafioviajero.com. Hasta la próxima.